Buenas noches, me llamo Carla Cárdenas, soy estudiante de la UNESCA Altagracia y les voy a explicar la actividad número 3 de la aplicación con la base de datos. Aquí les voy a mostrar el código que me va a generar una interfaz gráfica llamada Tkinter y la base de datos con PostgreSQL con la conexión que voy a explicarles cómo lo hago. Primero que todo, vamos a importar las librerías. Las librerías que utilicé fue from Tkinter import *, que significa todo. Me va a extraer todas las clases de la librería Tkinter. En la siguiente es from tkinter.ttk import *, que es todo igualmente, la cual me va a dar más funcionalidad en la interfaz gráfica con las clases generadas en este código. Luego, el from Tkinter import message box, que es el módulo de una clase de Tkinter, el cual lo vamos a ver a continuación. Por último, tenemos la importación PCI Code 2, que trabaja con la conexión de la base de datos PostgreSQL. Aquí vamos a comentar un comentario que les realicé de la conexión con la base de datos. Primero que todo, vamos a obtener una variable llamada conexión con el módulo PCI Code 2.connect, que va a ser la función de los parámetros de dichas funciones, como es host, que la llamamos localhost, que es la de mi base de datos, el user, que es nuestra función del usuario, que es de mi base de datos llamado Postgres, mi password, que es una función del cual yo la registré cuando creé mi base de datos y le coloqué 6789, mi database que creé de la base de datos llamada Carla Constancia Studio, y mi puerto de la base de datos que me trae de una sin necesidad de crearla. Se puede cambiar también, pero yo la dejé así, y 5432. Luego de eso vamos a crear el objeto cursor. La llamamos como variable cursor. Nos va a dar igual a la variable connection.cursor, que va a ser la función de ese objeto, y tenemos que finalizarlo con la misma variable, pero con la función close de cerrar. En este caso, aquí es para cuando los datos que inserte directamente me lo haga automáticamente en la base de datos, y utilizamos la variable connection.autocoming, que me va a devolver un resultado booleano llamado true, que es verdadero. Aquí en esta explicación en este comentario, vamos a definir los métodos CRUD, las funcionalidades de estos métodos de la palabra CRUD, la cual la primera que tenemos aquí es la definición de crear tabla. En esta función de crear tabla vamos a agregarle el objeto cursor. Luego le creamos una variable query, que me va a crear una tabla llamada estudiante con los términos cédula con el tipo de dato integer, y que me va a crear una clave primaria, un nombre con tipo de dato varchar, un apellido con tipo de dato varchar, un PNF con tipo de dato varchar y un núcleo con tipo de dato varchar. Si esto pasa, me va a ejecutar el cursor execute con esa función, ese método, que le vamos a dar la variable query. Si no, me va a mostrar un message box, como les había dicho al principio,
una clase de Tkinter que me va a informar la función showInfo, un llamado de advertencia, la tabla ya existe. Y cerramos para terminar esta definición de esta dicha función crear tabla con el cursor.close. Luego vamos a definir la segunda función llamada crear, que les voy a dar como parámetros los siguientes variables, cédula, nombre, apellido, PNF y núcleo. Luego le agrego, como habíamos dicho anteriormente, y siempre lo vamos a crear en las funciones a continuación, del objeto cursor más la variable query, que les voy a dar un formato de insertar datos en la tabla estudiante con las variables cédula, nombre, apellido, PNF, núcleo, que me va a dar como valor esas mismas variables que definimos aquí, como lo pueden ver de los parámetros que le demos de las variables que tengo aquí en la definición de la función crear. Eso lo voy a generar con el cursor execute, con la función execute, que le voy a dar como parámetro query, para que me pueda insertar el dato que quiero. Y lo cierro nuevamente con el cursor close. La tercera definición es leer. La función leer, que me va a generar el mismo cursor con action.cursor, la función. Le voy a crear una variable query que la voy a llamar select asterisco from estudiante, que es donde me va a tomar toda la lista o toda la tabla, y si esto pasa me va a ejecutar el comando SQL, que es cursor.execute con la variable query, para que me recupere todas las filas de una lista de lista. Voy a crear una variable result con la variable cursor.fetch, que es la función que me va a recuperar todas las filas. Pero para eso creamos un for con la variable row in result, que es la variable del resultado que tengo que recuperar, para que con las siguientes variables cédula, nombre, apellido, PNF y núcleo me las arrastre con las filas que cada una pertenecen, con el índice 0, con el índice 1 de nombre, con el índice 2 de apellido, con el índice 3 de PNF y con el índice 4 del núcleo. Para eso luego vamos ahora a imprimir el resultado. Esto lo hago para que me lo imprima en la consola, pero también me lo haga con la interfaz gráfica. Print, le voy a dar un imprimir de las variables cédula, nombre, apellido, PNF, núcleo, con el formato de la función que utilizamos aquí, forma, de las siguientes variables: cédula, nombre, apellido, PNF y núcleo, que me van a generar. Cédula va a estar en un parámetro vacío, porque a la hora de yo ejecutar la función leer, de una me imprima todo lo que yo le voy a pedir con la query, con la variable query. Si eso no pasa, me va a dar una excepción, una clase de excepción, que me va a imprimir un método, una variable, y si no, me va a imprimir el error
que nos dice o los llamo incapaz de recuperar esos datos. Luego vamos a cerrar el cursor para que puedan funcionarme dicha función leer. Como cuarto, tenemos la definición de la función actualizar. Ahí mismo hice lo mismo con el cursor, con la variable cursor, la variable query, que lo llamé update, la voy a llamar update para que en la tabla estudiante me actualice el nombre como está registrado en esa base de datos, Carla Patricia, donde nombre me lo va ahora a actualizar como Carla. Si eso pasa, me ejecuta el comando SQL, como habíamos dicho, con el cursor.execute, dándole el parámetro query de la variable query, y me va a imprimir registros actualizados. Luego, si no pasa eso, me va a dar una clase, una sección de una variable que me va a imprimir la variable si me sale como no, y si no, me va a salir una impresión también de error, incapaz de recuperar esos datos, y cierro mi cursor. Luego, como quinta función, tenemos la de borrar, que la definición de la función borrar les voy a dar como esta variable cursor, nuevamente con nation.cursor. Le voy a crear una variable query que la voy a llamar delete from estudiante, donde cédula me elimine el registro completo de la cédula 30434654. Si esto pasa, me ejecuta el comando SQL y con el cursor.execute y el parámetro de la variable query me imprime registros actualizados, y si no, me sale una excepción como de incapaz de recuperar esos datos. Si me sale como no, me lo imprime de esa manera. La sexta función tenemos como eliminar tabla. Para esto, la definición de la función eliminar tabla, tenemos que nuevamente crear la variable cursor igual a connection.cursor, y esa función la vamos a crear con una variable query, la cual me va a llamar como draw table estudiante para eliminar la tabla estudiante que cree. En eso me va a ejecutar el comando SQL del cursor.execute con la variable query que le doy como parámetro, y cierro mi cursor. La séptima función es la de salir aplicación. Aquí voy a definir la función salir aplicación. Le voy a dar una variable llamada valor con un messageBox.addQuestion, que es la función que le voy a dar al mensaje de salir, si desea salir de la aplicación. Luego creo si valor, que es la variable, va a ser igual a yes, que es sí, window.destroy me va a ejecutar esa función de salirme de la aplicación sin necesidad de salirme por completo. La definición, la octava función, definición mensaje, es nada más para imprimir un mensaje llamado pulsaste. Y la última, la novena definición, son la de generar constancia,
que es la función de que si me va a mostrar una clase llamada messageBox.showInfo, que es la función, como la llamamos aquí, la constancia ha sido generada exitosamente. Si no, me va también a mostrar un módulo de clase de messageBox.showWarning, que es la función de que me va a generar una advertencia, la cual nos va a decir la constancia ya ha sido generada.